ejecución y administración de aquellos programas destinados al mejoramiento del sector público. Participar activamente en la implementación de nuevas técnicas de gestión, evaluación y control de las tareas administrativas. Entonces, ¿qué quiere decir, jóvenes? Que en la administración pública se ejercita la gestión pública. La gestión pública es la aplicación, la ejecución de políticas públicas. Estas políticas públicas están enmarcadas en proyectos, programas y actividades que producen bienes y servicios destinados a la sociedad. Por lo tanto, es muy importante que la administración pública, la vía para el desarrollo de los países, requiere de una salud preventiva, donde los ciudadanos sean atendidos con la misma calidad y cantidad de los servicios públicos que son hoy en día muy importantes, ¿no? Por lo tanto, responsabilizarse por la identificación de problemas existentes o necesidades a ser cubiertas en las respectivas comunidades, que les permita perseguir un determinado nivel de eficiencia en la gestión de los recursos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el gerente público sea capaz de rendir cuentas con los recursos que le han sido confiados para su administración, para producir bienes y servicios. Por lo tanto, repartir de forma equitativa los recursos, teniendo en cuenta que frecuentemente las entidades públicas
no solo obedecen a criterios económicos, sino también a motivaciones políticas. ¿Ya? Facilitar el crecimiento económico, que mejore el bienestar del país, de su población, que se satisfaga las necesidades que aqueja una sociedad, de las condiciones de vida de los ciudadanos, mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Eso es la gestión pública. Entonces, es importante, por eso yo les voy a pedir de acá a unos minutos que avancemos un poco más, donde ustedes tengan la posibilidad de, van a tener que buscar, no solo en el Internet, una noticia que sea en el ámbito público. Por ejemplo, que encuentren qué dice el gobierno acerca de las políticas públicas en salud, en educación, en trabajo, en vivienda. 4 áreas. Estructura de caminos, 5 áreas. ¿Ya? Entonces vamos a ver las noticias en ese ámbito. Ojalá encontremos noticias en temas de salud, en temas de educación, en temas de trabajo, en temas de vivienda y en infraestructura de caminos. Entonces, identificar esas problemáticas para poder ver a través de las noticias qué está haciendo el Estado en esas áreas de actividad, qué noticias tenemos para entender el tema de la gestión pública y la política pública, ¿ya? Entonces vayan armando sus grupitos. Ahora entramos a entender qué es gobierno. Entonces, gobierno es la necesidad de una comunidad de ser regida, de vivir en sociedad bajo ciertos criterios ordenadores y la existencia de un árbitro que regule y haga cumplir esos criterios. Eso es el origen, lo que es gobierno. Ahora, si vemos el concepto de gobierno, vamos a ver que el gobierno es el núcleo central de una comunidad política. Es el encargado de poner en práctica aquello que la población quiere, ejerciendo la representación y poder delegado para tal efecto. El gobierno es quien administra el poder político, jóvenes. ¿Ya? Y cuando hablamos que es el núcleo central de una comunidad política, es el encargado de poner en práctica aquello que la población quiere, ejerciendo la representación y el poder delegado para tal efecto. El poder delegado está en los órganos de Estado, en el órgano ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. El gobierno es quien administra el poder político, ¿ya? ¿Por qué? La representación de nuestras autoridades vienen a través del voto universal, a través de elecciones nacionales, elecciones de gobernadores, de alcaldes, ¿no? Porque hoy en día el presidente del país no nombra quiénes son los gobernadores, son elegidos por la ciudadanía a través de un sistema democrático donde tenemos que ir a votar. Entonces, donde es libre la votación, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces, para los europeos el gobierno es la suma de poderes, enfatizando el ejecutivo y el legislativo. Para los americanos, quien administra el poder delegado es el órgano ejecutivo, ¿no? Entonces, aquí tenemos tipos de gobierno. Un minutito, por favor, ¿ya? Me están hablando de VICA, un minutito. Ahí adentro.
Ya. Bueno, vemos, jóvenes, los tipos de gobierno, ¿ya? Entonces, es bien importante el tema, la clasificación de las formas de gobierno y cómo se gobierna. Entonces, ¿y quién gobierna? Cuando es el gobierno de uno, es la monarquía, y cuando es un buen gobierno, y cuando es un mal gobierno, es la tiranía, ¿ya? Cuando el gobierno es de pocos, estamos hablando de la aristocracia, porque generalmente se habla, ¿no? La oligarquía, que es el mal gobierno, porque solamente un grupo privilegiado tiene acceso al poder. Eso es la oligarquía. Y que no lo consideran como la pluralidad, un sistema democrático abierto, ¿ya? Cambio, el gobierno de muchos sí, porque es una democracia que es bajo un sistema presidencialista y parlamentario. Y cuando es un gobierno, estamos en una demagogia. Por lo tanto, los europeos dicen que la suma de los poderes enfatiza en el ejecutivo legislativo y quien administra el poder delegado es el ejecutivo. Entonces, esta es una clasificación de las formas de gobierno. Ahora, jóvenes, en el mundo tenemos monarquías existentes todavía. Y también tenemos algunos países pequeños que son el dominio que llegan al poder de unos pocos que por su poder económico han llegado a ser gobernantes. Pero hoy en día en nuestros países estamos hablando de la consolidación del sistema democrático. El sistema democrático en Bolivia tiene un recorrido de muchos años, donde a través del sistema democrático hemos sido capaces de resolver los problemas y elegir quiénes son los gobernantes. Y ese gobierno, los resultados de esos procesos electorales, es el gobierno aceptado por todos, ¿ya? Por su legitimidad, porque cuando hay mayoría absoluta, hay legitimidad y hay gobernabilidad. Entonces, vamos a ir explicando poco a poco más adelante, ¿ya? Entramos a una forma. Hoy en día vamos a ver la gobernabilidad y cómo ese avance de la gobernabilidad desde los años 60 y los años 70. Entonces es muy importante. A ver, me están escribiendo los chicos de gestión pública, ¿qué está pasando? Están armando sus grupos, ¿no? Hola, hola. Sí, licenciada. Sí, está muy bien. Como me suena clic, 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 ya me... Bueno, vamos a ver la gobernabilidad y qué se entendía la gobernabilidad en los años 60 y 70. ¿Ya? En estos años se entendía como una sobrecarga de las demandas ciudadanas. ¿Ya? Una crisis política e institucional. Era el Vietnam, la guerra del Vietnam, la salida de De Gaulle, que es el presidente francés, y Nixon en Estados Unidos. La única historia en Estados Unidos que deja el poder es Nixon. Y en Francia, De Gaulle, pero por una crisis política que fue la guerra del Vietnam, ¿ya? Bueno, el concepto de gobernabilidad en los años 60 y 70 decía que era la capacidad o habilidad de gobernar una sociedad o dar respuesta efectiva, eficaz y sostenible y legítima a las demandas ciudadanas bajo principios democráticos. Así se entendía la gobernabilidad. De la gobernabilidad, jóvenes, pasamos a la gobernanza. Y estamos hablando de la década del 80 y 90. Entonces, tenemos un avance de la gobernabilidad a la gobernanza. Entonces, ¿qué pasaba en la década del 80 y 90? Había una necesidad de ampliar los criterios y las cualidades de la gobernabilidad, ¿no? La necesidad de analizar nuevos modelos de gestión pública con articulación y participación de la sociedad civil. Entonces, aquí ya se fortalece la participación, esa articulación con la sociedad civil organizada. Entonces, el concepto de gobernanza en la década del 80 y 90 dice que es el conjunto de cualidades, instituciones, reglas y fórmulas que posibilitan una relación estable entre los actores estratégicos de una sociedad, quienes de manera conjunta pueden aportar al efectivo, legítimo y democrático ejercicio del gobierno. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, ¿qué? La gobernabilidad
la gobernanza considera como actores estratégicos a la sociedad civil organizada, representada por sus organizaciones sociales, al sector privado a través de sus organizaciones también que las representan y los actores políticos. Esos actores estratégicos de manera conjunta dice que aportan al efectivo y legítimo democrático ejercicio del gobierno, porque estos tres actores, principalmente la sociedad civil organizada y los empresarios, son los que construyen consensos. Consensos es llegar a acuerdos, de definir que las necesidades de la población, cuáles van a ser las políticas públicas que van a dar solución a esa problemática, ¿no? Entonces toma un fuerte, en la década del 80, una fuerte articulación de la participación de la sociedad civil, ¿ya? Entonces, de la gobernabilidad pasamos a la gobernanza. Estamos hablando de la década del 70 y la década del 80 y del 90. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los componentes de la gobernabilidad, jóvenes? Los componentes importantes de la gobernabilidad son, tenemos la efectividad, la legitimidad. Legitimidad es cuando hay mayoría absoluta, jóvenes. El Estado de Derecho, cuando las leyes que están promulgadas se cumplen y se sancionan a quienes infringen la ley. Por lo tanto, las leyes se respetan. Eso es muy importante cuando ustedes escuchan el Estado de Derecho. Bolivia no tiene un Estado, garantiza un Estado de Derecho, es que no se garantiza, por ejemplo, las inversiones privadas, ¿no? El Estado de Derecho tiene que garantizar a quienes son emprendedores y que los recursos que están invirtiendo en el país, pues no se los puede nacionalizar, por ejemplo, ¿ya? El respeto a la democracia es muy importante y la gobernanza. La gobernanza donde nos dice que los actores estratégicos tienen que hacer un acuerdo tripartito, que es las organizaciones sociales que representan la sociedad civil, el sector empresarial y los gobernantes, que definan juntos cuáles son las prioridades de las políticas públicas que se van a implementar para dar solución a las demandas ciudadanas. Porque cuando no hay gobernabilidad y no se puede construir consensos, jóvenes, tenemos las bombas en la calle, ¿no? Entonces tenemos muchos sectores reclamando en la calle a través de las bombas y manifestaciones y esta situación, comienzan a demandarle al Estado permanentemente. Entonces ocasiona una crisis política, todos están en la calle y el gobierno se debilita y no tiene la capacidad de responder a las demandas que exige la sociedad civil, ¿ya? Entonces, la efectividad, ¿qué quiere decir en este componente de la gobernabilidad? Que las actuaciones, en este caso del gobierno, tienen que ser con economía, austeridad, la igualdad social, que llegue con calidad y cantidad a todos, ¿no? Cuando hablamos de la legitimidad, jóvenes, esto es importante porque estamos hablando de la confianza que tienen los actores, en este caso, la confianza que tiene la ciudadanía y la creencia de la institucionalidad democrática. Entonces, es muy importante. Entonces, tenemos, eso es la legitimidad. Y cuando vemos, jóvenes, la gobernanza, o sea, de la gobernabilidad pasamos a la gobernanza, estamos hablando que los actores estratégicos, la sociedad civil, los empresarios y el gobierno tengan una participación efectiva, que puedan tener la capacidad de una comprensión esclarecida, igualdad de los votos y el control de programa de acción, ¿ya? El control de programa de acción es cuando ¿cuánto de lo planificado ha sido ejecutado? ¿Realmente se han dado solución a los problemas, a las demandas ciudadanas, tanto de las organizaciones como de los ciudadanos y de los empresarios, donde el gobierno ha tenido la capacidad de dar respuesta y donde el control social lo tiene que hacer por mandato constitucional la sociedad civil organizada, ¿no?
El respeto a la democracia, jóvenes, es muy importante el tema del respeto a la democracia porque es la construcción. En este caso, si hablamos de la gobernabilidad, estamos hablando de la construcción de acuerdos, de arreglos sostenibles, la institucionalidad de las relaciones. Pero si hablamos del respeto de la democracia, perdón, se me ha pasado. ¿Ya? Y disculpa, se me pasó. Me choqué con la mano y se me fue, ¿ya? Entonces, el respeto a la democracia es muy importante. El control de programa. Y el Estado de Derecho es la regulación, es decir, todas las leyes que se han promulgado que se sancionan y que exista, porque todos tenemos derechos y obligaciones. Entonces, nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de conocer las leyes y también saber cuáles son nuestras obligaciones respecto a ese marco jurídico. El control de la corrupción, jóvenes, es muy importante. El manejo de la estabilidad económica, de la política monetaria, cambiaria, la política fiscal, que se reduzca la violencia en un país. Es muy importante reducir la violencia. Tenemos varios tipos de violencia. Entonces es muy importante hoy en día donde tenemos muchos recursos donde los cuales podemos llevar adelante estas, perdón, estoy con el tema del presupuesto y me están volviendo loca, un minutito. Entonces ahora, chicos, vamos a mirar, trabajar con una noticia, ¿ya? Que podamos entender cuál es el conflicto en las calles, qué tenemos en las calles, en salud o en educación para poder entender qué es la gobernabilidad, por favor. Muchísimas gracias.
¿Está clara las instrucciones, jóvenes? Vamos a tener de 15 a 20 minutos para este trabajo, por favor. Licenciada, ¿lo vamos a hacer en Word? ¿Y por qué medio le vamos a Sí, enviar? por favor, sí, en Word. Ok, gracias. En Word y a mi correo después. Una pregunta.